Hola, muy buenas a ti que ves este vídeo. Durante la semana del 13 al 19 de septiembre me voy a someter a un reto. Y no es un reto de los que se viralizan por internet o en las redes sociales, sino que es un reto real al que se enfrentan miles de familias que viven en campos de refugiados por la guerra de Siria. El reto es el siguiente: pasar una semana alimentándome exclusivamente con los contenidos de esta cajita. Y os preguntaréis, ¿qué tiene de especial esta cajita? Pues yo te lo digo. Esta caja es la réplica exacta de las raciones semanales que reciben las personas que viven en campos de refugiados por la guerra de Siria. La caja que reciben cada semana contiene lo siguiente. Yo te lo enseño. ...420 gramos de arroz, 85 gramos de garbanzos, 170 gramos de lentejas rojas, 400 gramos o una lata de judías rojas, un botecito de 330 mililitros de aceite vegetal y normalmente incluiría una lata de sardinas, pero yo, como he elegido la opción vegetariana, pues voy a incluir 120 gramos de tofu que compraré antes de hacer el reto. Aparte, hay refugiados a los que la ONU y otras ONGs les reparten unos vales, como estos dos, para que puedan canjearlos en sus tiendas locales por otros más ingredientes. Por ejemplo, a mí me ha llegado uno, vale, por 1,5 kg de arroz y otro por 400 gramos de harina blanca. Entonces, antes de que empiece el reto, yo me compraré esto y lo tendré disponible aparte de lo que acabo de enseñar. No puedo alimentarme con nada más que no sea lo que os acabo de decir. Ni especias, ni sal, ni pimienta, ni verduras, ni nada. Hacer este reto me pareció una muy buena manera de intentar ponerme en la piel de tantas personas que son tan lejanas a mí y que pasan su día a día en un campo de refugiados, aunque por supuesto mi experiencia no va a ser ni de lejos la que tienen ellos. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir rodeado de mis lujos, de mis comodidades, de mi trabajo, de todo lo que me hace falta, excepto por la comida. La comida será solamente la que os acabo de decir. Otra cosa muy interesante es que voy a tener que pensar mucho en cómo racionarme la comida para que los últimos días no me entre hambre. Así planear con antelación todas las recetas que quiero hacer, cuándo las quiero hacer y, por ejemplo, con los garbanzos, cuándo los tengo que poner a remojo. Una cosa muy interesante es que la ONG que organiza todo esto, que se llama Concern, me ha mandado un recetario con las recetas más populares o más comunes que se suelen ver en los campos de refugiados que reciben estas raciones. Y pues hay cositas como el típico arroz con judías o crepes muy básicas, o falafel, hummus, pues arroz frito, sopa de lentejas, y además te viene con historias de las personas que hacen estas recetas y que les han explicado cómo las hacen ellos. Es muy interesante. Y así por lo menos podré hacer algo apetecible con todo lo que tengo. Aparte, por supuesto, este es un vídeo en el que te pediré a ti, que me estás viendo, que solo si te lo puedes permitir, apoyes las acciones de la ONG Concern, donando cualquier cantidad que te puedas permitir y en el link de la caja de descripción de este vídeo. Estás patrocinando mi reto y poniendo un granito de arena para ayudar a las personas refugiadas en el campo de Siria. Yo te recomiendo que antes de que tomes nada, mires la página web, mires a qué se va a destinar el dinero y si estás convencido, y solo si estás convencido, pues dones lo que te apetezca. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y espero que tengas un buen día. Chao.